Aquí estamos en la Iglesia Nueva Vida con Jesús, barrio de Núñez, Cabildo 4235. Iglesia afiliada a la Unión de las Asambleas de Dios. Estamos compartiendo la palabra para los que están presentes, para los que están mirando. Título de la palabra: Los dos Moisés. Los dos Moisés. Por ahí decís, pastor, no se dice Moiséses, no. Miren cómo suena, los Moiséses, no. Por ahí decís, ¿cómo hay dos Moisés? Sí, hay. Es más, si vos vas al barrio de Once, te vas a encontrar con más de dos, unos cuantos. ¿Por qué los dos Moisés? Porque lo vamos a ver al autor del Pentateuco en dos situaciones completamente diferentes. Lo vamos a ver de un modo cuando él estaba en la cima del monte Sinaí, y lo vamos a ver de un modo muy diferente cuando él bajó del monte. En realidad vamos a leer, le digo al hermano que está manejando la imagen, a partir del verso 7. Yo voy a resumir del 1 al 6. Del 1 al 6. Y vamos a ver cómo estas dos personas convivían en Moisés, en el mismo Moisés. Quizás otra vez también nos habla Dios de la mente dividida, ¿no? Que somos de una forma y que somos de otra, pero todo eso convive en nuestra mente y en nuestro corazón. Y vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor. Bueno, lo cierto es que Dios lo llama a Moisés. 80 años. Moisés, subí a la cima del monte que tengo que hablarte. No había teleférico, no había siquiera una escalerita hecha para los turistas, como para ver las cataratas, no. Y así fue Moisés con sus 80 años, que en aquella época 80 años equivalían a los 80 de hoy. Una persona de 80 años en aquel tiempo equivalía a los 80 de hoy. O sea, una persona grande. 2000 y pico de metros, desde el llano hasta la cima del monte, no era una cosa sencilla, pero bien valía la pena el esfuerzo, porque Dios quería hablarle a Moisés. Moisés sube, y Dios decide que esté 40 días y sus noches ahí en la cima con él. Primer ayuno de 40 días que encontramos en la Biblia, porque no se llevó nada para comer. Y Dios le hablaba. Y Dios escribía en las tablas de piedra, de un lado y del otro. La mano de Dios lo hizo. Pero pasaron 40 días e Israel le habla a Aarón, que quedó como autoridad, al hermano de Moisés. Mira, le dice, este Moisés, no sabemos qué es de la vida de este Moisés, no. Así que mira, hacenos un becerro de oro, porque queremos adorar y agradecer a los que ellos pensaban eran los dioses imaginarios que se sentaban arriba del becerro. Porque ellos venían de siglos de estar en Egipto. O sea, eran un 99% egipcios y un 1% Israel. Su mente. Se llevaron los dioses, los ídolos, las imágenes, se llevaron todo. Tampitas del Gauchito Gil, la difunta Correa, si tenían alguna urgencia, como es el San Expedito. Bueno, lo cierto es que, ¿qué hace Aarón? Lo que no tendría que haber hecho. Tráiganme oro. Tráiganme el oro. Y dice que arrojó el oro al fuego, fundió el oro y que con un buril es un elemento de corte que se usa cuando hay que cortar algún tipo de metal o cosa por el estilo, con filo, ¿no? Y dice que con un buril le dio forma de becerro. Entonces, y encima decía, bueno, mañana va a ser fiesta solemne, dice, para Jehová. Hacían una mezcla descomunal. Pero lo cierto es que el festejo no era una procesión precisamente.
el festejo venía con tutti. Baile, carnaval carioca. Y lo peor de lo peor que ustedes se imaginan, sí, porque eran las costumbres egipcias. Así que imagínate, Moisés estaba ahí pendiente de lo que Dios le estaba diciendo. Leemos el verso 7. Del verso 7 al 14 vamos a ver a un Moisés. Del 14 en adelante a otro. Verso 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Me causa gracia, por así decirlo. Porque Dios habla, viste, como esos padres cuando los hijos meten la pata, dice, ¿y qué dice la esposa? Tus hijos, mirá lo que hicieron tus hijos, y si es al revés, ¿qué le dice la esposa? Esos son tus hijos, ¿no? Entonces, ¿qué le está diciendo? Tu pueblo, le dice a Moisés, el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Era lo que Dios estaba mirando, lo que Dios veía. Verso 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Verso 9. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Y miren lo que dice el verso 10. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¿Cuál era el dolor de cabeza de Moisés en ese desierto? El pueblo. Según dicen los comentaristas bíblicos, eran más de 2 millones de personas. 2 millones de personas, en los cuales estaban los de Israel, pero había otros que también estaban en Egipto, algún egipcio también. Lo cierto es que eran una pesadísima carga para Moisés. Moisés daba 2 pasos y tenía que andar mirando para un lado y para el otro. Escuchaba un zumbido y pensaba que ya eran las piedras que le estaban tirando. Mira lo que le ofrece Dios. Y le dice, déjame que los destruya, y a partir de tu familia, vos y los que vos elijas, hago una nación nueva, una oferta fabulosa. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Mira lo que hago de un plumazo, te saco a estos pesados de encima. Una oferta tentadora. Moisés seguramente que lo pensó en algún momento, muerto el perro se termina la rabia. Lo que me queda de desierto va a ser un paseo, va a ser un día de camping, que ya no tenga que estar lidiando con toda esta gente. Pero Moisés llevaba 40 días y noches con Dios. Cara a cara, dice la Biblia, es una forma de decir, Pero ahí estaba Moisés, con Dios y nadie más. Evidentemente, esa presencia de Dios algo hizo en el corazón de Moisés. Porque a la oferta del Señor, miren con qué Moisés nos encontramos. Con el mejor intercesor en toda la tierra. Verso 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto, con gran poder y con mano fuerte? Y miren lo que le preocupaba a Moisés. Por sobre todo, a Moisés le preocupaba la buena reputación de Dios. A Moisés le preocupaba el testimonio de Dios. Porque miren las palabras que emplea. ¿Por qué han de hablar los egipcios, verso 12, diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Miren qué oración.
está diciendo? ¿Sabe lo que van a decir los egipcios? Al final el faraón era mejor que Jehová. Porque Faraón no los quería muertos, los quería vivos. Sino, ¿quién hacía de siervo? Un esclavo muerto no te sirve. Un siervo muerto no te sirve. Qué notable. ¿Cómo van a decir eso? Vas a quedar mal. Y vos no podés quedar mal. Y son tu pueblo. Son tus hijos. Vos los sacaste de la tierra de Egipto. Pero Moisés, ¿vos entendiste lo que Dios te ofreció? Borrarlos, hacerlos desaparecer. Y vos livianito y con las personas que vos elijas, las del palo, las que te caen bien. ¿Viste esas que vos las ponés en el Facebook porque querés que estén? Si no, no las ponés, ¿no? Pero vamos a leer lo que dice ahora. Vuélvete del ardor de tu ira. ¿Dice eso tu Biblia? No me hagan así con la carita como el tigrecito de eso. Dice, vuélvete del ardor de tu ira. Acuérdense, de esta parte. Y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Le estaba diciendo, arrepentiste. ¿A quién? A Dios. Che, te pasaste. Demasiada confianza. ¿Cómo le vas a decir a Dios que se arrepienta? Mirá que Dios se va a arrepentir. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, puede tener este atrevimiento de hablar con Dios con confianza y con autoridad y con respaldo. Porque cuando vos le haces caso a Dios, tenés la autoridad de Dios sobre tu vida. Para pedirle, como dice el apóstol Juan. Y sabemos que lo que le pedimos lo vamos a recibir porque hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Vuélvete del ardor de tu ira. Arrepentite de este mal. Y ahí le refresca la memoria, como si a Dios hubiera que refrescarle la memoria. Verso 13, acordate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. ¿Qué le está diciendo? Vos le prometiste esto de Abraham para acá. ¿Cómo los vas ahora a destruir? Le refrescó la memoria. Me parece que te estás olvidando de esto. Vos lo dijiste. Vos lo prometiste. Volvete del ardor de tu ira. Arrepentite. Arrepentite que si Dios lo hacía a la carne, a la humanidad de Moisés, le cerraba. Le cerraba por todas partes. Pero Moisés, en la cima de ese monte, no estaba contaminado ni por la venganza, ni por el odio, ni por el resentimiento, ni por la bronca, ni por la frustración, ni por el fastidio, ni por el me tienen podrido. Moisés en la cima del monte sentía como siente Dios. Veía las cosas con la perspectiva de Dios. Pero uno diría, pero atrevido igual, ¿eh? ¿Cómo le va a decir miren que Dios se va a arrepentir? Miren lo que dice el verso número 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Cómo? ¿Que Dios se arrepintió? Sí. ¿Pero por qué se arrepintió? Por lo que le pidió Moisés. Porque Moisés estaba diciendo, Señor, tu nombre no puede ser manchado, mancillado. Vos no sos como los otros dioses que son truchos, son de la salada, llenos de resentimiento, de odio, rencor, inflexibles, tiranos, déspotas. Sos un Dios de amor. Este es tu pueblo, lo sacaste vos, nos sacaste de Egipto.
Me falta que los egipcios digan, vieron. Ahora están pagando por la cantidad de egipcios que murieron en las aguas del Mar Rojo. Les alcanzó su maldad, como le dijo Simei una vez a David. ¿Cuál fue el resultado? Dios se arrepintió de lo que iba a hacer. Moisés, te pasaste. Qué grande. También 40 días, 40 noches. Estaba lleno de la presencia de Dios. ¿Y esto qué nos enseña a nosotros? Pues sí, mire, pastor, lo más alto que conozco es el Médano Otto que está ahí en Villa Gesell. Como para subir. No hace falta ir a ningún monte. Cuando oramos estamos subiendo al monte. Cuando ayunamos estamos subiendo al monte y asombrándolo a Dios también. Cuando leemos la Biblia, pero como un devocional, lo aplico para mi vida. No estoy solamente leyendo un pasaje de la historia de Israel. Que el monte, que el buril, que el becerro, que esto, que el otro. No. Cuando yo me esfuerzo por obedecer a Dios y aborrezco al pecado como Él aborrece, estoy en la cima del monte. Y hasta puedo hacer cambiar a Dios de opinión. Yo sé que suena arriesgado, pero así pasó con Moisés. A mí no me conforma con que le pasó a Moisés. Yo quiero que me pase a mí. Y yo estoy seguro que vos querés que te pase a vos. Pero estar en la cima del monte significa que si Dios me dice, eso es una inmundicia y no lo quiero en tu vida, para mí también es una inmundicia. Ahora, si la inmundicia me guiña el ojo y yo digo, no parece tan inmundicia, no estoy en la cima del monte, estoy bajando. Y cuando yo bajo del monte, o bajamos, nos pasa lo que a Moisés. No se pudo quedar a vivir en la cima del monte, porque tenía una tarea muy importante que hacer. Porque no era que llevaba 2 tablas de piedra, cualquier cosa y cualquier garabato. No era la firma de un artista, ni cosa por el estilo. Era lo que Dios había escrito. Era una misión muy solemne la que él tenía. Así que vamos a leer del verso 15 al Moisés bajando. Quiero que recuerden y me reiteren. ¿Qué le pidió concretamente a él el Señor? Que se volviera ¿de qué? Del ardor de su ira. ¿Quién lo escribió esto? ¿Quién escribió el Pentateuco? ¿Quién lo escribió? ¿Quién descubrió América? Ya vamos directamente a las preguntas difíciles. Y volvió Moisés, verso 15, y descendió del monte, trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Verso 16, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué lo va a recibir, ¿no? El clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea que hay en el campamento. No habían llegado, pero escuchaban el griterío a lo lejos. Verso 18, responde Moisés, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Claro, no estaban en guerra. Al contrario, estaban demasiado amigos, unos y otras. Demasiado. Más adelante, Moisés emplea la palabra desenfreno. Así que cada uno hágase su propia versión mental de lo que estaban haciendo los hijos de Israel. Verso 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés.
¿Qué le había pedido Moisés en la cima del monte a Dios? Vuélvete del ardor de tu ira. ¿Qué le pasa a Moisés cuando baja? Él mismo escribe, ¿eh? Ardió su ira. Claro, en la cima del monte, cuando estamos en oración y buscando a Dios y en comunión con el Espíritu Santo, no hay lugar para la carne. No hay lugar para el enojo, para la bronca, para el fastidio, para el pataleo, para la disconformidad, para la... No hay lugar, no hay. Porque estamos ahí con el Señor, orando, ayunando y buscándolo. Pero cuando bajamos al llano, todo eso nos está esperando. La ira, el enojo, las debilidades humanas, nuestra propia carne. Y sale a nuestro encuentro y nos abraza. Y nos dice, ¿cómo te extrañé? ¿Cómo te extrañé? El que era en la cima del monte un intercesor descomunal, a medida que fue bajando, se transformó en juez. No justo ni imparcial, carente de misericordia, de compasión ni de perdón. Ardió su ira y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Pregúnteme, pastor, ¿por qué las quebró al pie del monte? Cuando yo digo tres, porque es un coro desahuciado. 1, 2, 3. Para no partirles la cabeza a los israelitas, porque le iba a llevar mucho tiempo numerarse. 2.125.414. Aproximación. Fue una forma de decirle al pueblo, ustedes violentaron la ley de Dios. Ustedes violentaron la ley de Dios. ¿Viste que uno ve a los chicos cuando van al colegio? Que tienen que esforzarse para encorvarse para adelante. Porque el peso de las mochilas prácticamente los hace ir casi como Keanu Reeves en Matrix. Así van. ¿De qué mochila me hablas? Dice Moisés, que venía con las 2 tablas de la ley, una abajo de cada brazo. ¿De qué me hablas? Esto es lo que han hecho con la ley de Dios. Violentaron la ley de Dios. Y más adelante, lo resumo porque hay que resumirlo y hay que contarlo. Llega y le pregunta al hermano, Aarón, te dejé a cargo de todo. ¿Qué pasó? No sé. Hemos leído que Aarón con el buril, con el instrumento, o sea, aprovechando que el oro estaba a fuego y podía ser manejado, ¿no? Él lo había hecho el becerro. No sé, le dice. A mí me pidieron oro, yo lo tiré al fuego y salió el becerro. Yo me lo imagino haciendo ademanes con una mano, explicándole esto, y en la otra, ¿saben lo que tenía atrás? El buril. ¿Qué buril? A veces nosotros queremos hacerle creer a Dios que no fuimos los que hicimos el becerro. Y cuando el Señor nos dice, ¿y el buril? Lo apretamos más fuerte y decimos, ¿qué buril? ¿Qué buril? ¿Qué les parece? Moisés escribió esto de él mismo. De él mismo. En la cima del monte era una persona y cuando bajó, lo que él le pidió a Dios que no hiciera, lo hizo él.
correte, hace. Claro, una cosa era lo que Dios le decía que estaba pasando, otra fue cuando Moisés lo vio con sus propios ojos. ¿Y qué nos enseña esto? Que a cualquiera le puede pasar. Es más, nos pasa. Que somos uno cuando oramos, cuando ayunamos, cuando leemos la palabra como un devocional, cuando meditamos en la palabra de Dios y cuando aprendemos que Dios a lo malo le llama malo y a lo bueno le llama bueno, y que Dios no se confunde, y si Dios no se confunde, no nos tenemos que confundir nosotros. Cuando nosotros nos congregamos, cuando tenemos el privilegio del servicio, el honor de ser llamados por Dios para servirle, ahí, cuanto más está. Ahora, bueno, por ahí me decís, pastor, yo tengo que trabajar, tengo que hacer un montón de cosas, tengo que ocuparme de un montón de asuntos, yo no puedo estar 40 días y sus noches en la cima del monte Sinaí, no. Pero por ahí le podemos dedicar 40 minutos diarios a buscarlo. Y si uno dice, ¿cuánto vienen a ser 40 minutos? Te hago un cálculo rápido y la quinta parte de lo que le dedicas a las redes sociales por día. Y en algunos casos la 10ª parte. Dios no nos va a pedir algo que no podamos. Pero ¿por qué necesitamos esa comunión con Él? Simple, para tener un corazón como el de Él. Porque conseguimos mucho más agradando a Dios y haciéndole caso y obedeciéndole que escondiendo el buril. En la cima del monte Moisés era, qué intercesor, ¿eh? ¿Y qué te pasó? ¿Qué te pasó cuando bajaste? Hay algunas versiones que ponen en boca de Moisés, se me saltó la chaveta, se me chifló el moño, me perdí, se me nubló todo y en realidad no quise romper contra el monte las piedras. Estaba tan cegado que no le invoqué a ninguno en la cabeza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pensemos. Dios nos dio una cabeza para pensar. Nos dio una cabeza para pensar. ¿Somos así? ¿Nos pasa como a Moisés? Totalmente. Totalmente. Pero cuando subimos a su presencia en oración y en búsqueda de esa inteligencia espiritual que Dios me habla, podemos perdonar lo imperdonable. Podemos olvidar lo inolvidable. Y podemos soltar, voy a usar una palabra nueva que van a incorporar a la Real Academia Española. Podemos soltar lo insoltable. Si no, no hay manera. Si no, no hay manera. Si no, nos transformamos en jueces. Pero tenemos una particularidad los seres humanos. Somos jueces inflexibles con el otro. A la hora de juzgarnos, tenemos la rigidez y la dureza de Calabró cuando perseguía a Jaimito Cohen con una pluma para pegarle. Googleen Calabró más Borromeo. En YouTube lo van a encontrar. El petizo hacía desastre. Iba a Calabró y para exhortarlo y corregirlo le pegaba con una pluma. Con una pluma, el petizo, ¿sabe qué? Pensemos. ¿Somos así? Somos así. ¿Queremos ser así? Y si queremos ser así, hay algo que nos gusta de estar en la carne, hay algo que no está funcionando. Pero el que consigue doblarle el brazo a Dios y que Dios cambie de opinión es el que está en la cima del monte. Es la que está en la cima del monte. Y Dios, a vos y a mí, nos quiere en la cima del Sinaí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?